Muy buenas noches a todas esas personas que nos están escuchando un domingo más en Prime Global Connection. Buenas noches, Dios los bendiga. Saludos a todas esas personas que nos escuchan Puerto Rico, Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Antes de empezar el tema de hoy, quiero acordarles a todos y anunciarles, al que no lo sepa, que este sábado, 4 de junio, en nuestras oficinas centrales en Guaynabo, tenemos un taller, pero es un taller que, gente, no es cualquier taller, es un taller que todas las personas que realmente deseen desarrollar este negocio tienen que estar allí, no hay excusas, tienen que estar allí, porque las herramientas que tú vas a recibir ese día, no la, créeme, que esas herramientas te podrían costar hasta 10 años en la industria para tú poder adquirirlas, y este sábado, 4 de junio, las vas a tener y empezamos a las 10 de la mañana y la primera parte del taller es identificar el perfil y cuadrante de la personalidad del prospecto. O sea, el arte de escuchar, detrás del escuchar y conectar, que esa parte será por el desafío presidencial Bart Rivera. También tendremos, después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, presentación efectiva, qué hacer y qué decir y qué no hacer, ni qué basta, no hablar de más en una presentación, y solamente le vas a dar al prospecto lo que él quiere escuchar, y el sábado vas a estar aprendiendo cuáles son esas herramientas. Tenemos un almuerzo que es a las 2:30 de la tarde, incluye el almuerzo, y a la 1:30 comenzamos nuevamente nuestro día de taller con negociación y cierre y lo que es manejo de opciones. Gente, la mayoría de las personas presentan, hablan, pero no saben cerrar. Si no cierras, no ganas dinero, y si no cierras, no hay apertura de negocio con esas personas, y vas a estar aprendiendo cómo negociar y cerrar y cómo manejar las opciones más comunes. Y después, como eso a las 2:30 de la tarde, vuelve Basti Rivera con apertura de relación de negocios, el arte del seguimiento efectivo, porque este negocio realmente depende del seguimiento. En el seguimiento es que está la grande suma de dinero en la industria. Así que, gente, que yo le invito este sábado, 4 de junio, la inversión son $10, $10 y incluye el almuerzo, así que no hay excusa para no estar allí. Así que yo les invito a todos ustedes que asistan este sábado, 4 de junio, que las herramientas que vas a recibir pueden cambiar la vida y el curso de tu negocio. Ok, el tema de esta noche, estrés, cortisol y obesidad. El estrés engorda. Yo sé que muchas personas han escuchado de eso, que el estrés engorda, pero hoy vamos a estar hablando qué realmente hace qué es lo que hace ese estrés que muchas personas tienen a engordar, subir de peso, se ponen en sobrepeso o hasta inclusive hasta en obesidad. El estrés, mi gente, es algo que nos ha ayudado a sobrevivir en el transcurso de la historia de la humanidad. O sea, en cierta parte el estrés es bueno porque genera cortisol, y hubo un momento en nuestra historia que nosotros teníamos que usar esa hormona de cortisol para poder sobrevivir, porque por ejemplo, si nos trillaba algún depredador como un tigre, cualquiera que fuera, ese cortisol generaba una reacción que nos ayudaba a nosotros a sobrevivir ese momento. El estrés no es algo mental, él se puede medir, pero también el estrés es muy peligroso, porque hay dos tipos de estrés: el estrés bueno y el estrés malo. Y el estrés malo se puede medir con escáneres, escucha bien, con escáner cerebral. Hay estudios que ya demuestran que una persona que se somete a altas tensiones de estrés por un tiempo prolongado, las neuronas se le afectan drásticamente. Inclusive, puede matar las células del cerebro, reduce el tamaño del cerebro y nos llena de grasa, pone a las personas gordas, sobrepeso, inclusive afecta a los cromosomas, acortando los telómeros, que vamos a hablar más adelante de eso, provocando un envejecimiento prematuro en esas personas que tienen un estrés constante o prolongado. Importante, gente, el estrés viene por diferentes factores. Puede ser psicológico, social o inclusive por la alimentación, y no nos limita a esos factores, pero hay otros factores que envuelven que la persona aumente la cantidad de cortisol en el cuerpo. Y es importante recalcar que, escucha bien esto, que hay un científico que se llama Sapolsky, que él es un neurobiólogo. Esta persona lleva más de 30 años estudiando el estrés tanto en animales como en personas,
y tiene muchos escritos del estrés, y él ha hecho documentales en Discovery Channel, en National Geographic, en diferentes lugares del mundo. También ha recolectado información, y él, escucha esto, él hizo un estudio en un momento dado con unos babuinos, que son unos monos, ¿verdad? Que según él se asemejan mucho al ser humano, y hace el estudio de esos babuinos, y él dice que el ser humano tiene dos hormonas, lo que es la adrenalina y el cortisol, y nosotros los segregamos a través de la glándula suprarrenal, y esto forma los pilares básicamente del estrés. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a dar este ejemplo. Si a usted ahora mismo lo trilla a un pitbull que lo vaya a morder, usted por la reacción del cortisol del cuerpo normal, usted sale corriendo, pero lo que voy a explicar ahora es lo que ocurre en el cuerpo, que le va a salvar la vida, pero una persona que no experimenta el que el tigre lo persiga, y ese estrés que genera que el tigre lo persiga, pero si genera el estrés provocado por el día a día, hace el mismo efecto. Lo única diferencia es que la persona que tiene el estrés día a día no tiene manera de cómo eliminar esta reacción que voy a explicar ahora. Por ejemplo, si usted lo trilla un tigre o un perro para morderlo, primero que todo los pulmones empiezan a trabajar de más para poder bombear más oxígeno en la sangre. El corazón se empieza a acelerar para bombear ese oxígeno a todo su cuerpo, y así consigue que los músculos respondan al instante para conseguir esa energía que necesita. Escucha esto, para conseguir esa energía que tú necesitas, tu presión arterial también aumenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Cuando esto ocurre, esto lo que hace es que la persona tenga esa glucosa disponible en sangre para poder salir corriendo, y con todo el complemento que expliqué anteriormente, la persona pueda cumplir y escapar de ese perro que le fuera a morder. ¿Qué pasa? Pero cuando eso ocurre, el cuerpo necesita anular cualquier cosa que no sea esencial en ese momento. O sea, él anula todo que no necesite para correr, para huir. Como por ejemplo, la reproducción, el crecimiento. Se trata de la lucha por tu vida en ese momento. Para de ovular la persona, deja de cicatrizar el cuerpo. O sea, el cuerpo deja de hacer todas sus funciones para enfocarse en darte a ti lo que necesitas para que salgas corriendo y no te muerde ese perro. Ahora, eso mismo que acabo de explicar ocurre en las personas que tienen estrés todos los días, ya sea por un matrimonio que con problemas matrimoniales, ya sea financiero, ya sea por estatus social, ya sea en el trabajo, por un jefe, sea por hijos, lo que sea, no importa el factor externo que lo provoque, ese estrés que se genera, ocurre este procedimiento que yo acabo de explicar, pero esa persona que vive esto día a día no tiene manera de eliminar toda esa sobredosis de cortisol, haciendo que poco a poco sus células en su cuerpo se vayan dañando hasta que vayan acercándose los diferentes tipos de enfermedades que vienen a través del cortisol. Cuando usted lo trilla el perro, que usted pasa el susto, el cuerpo vuelve a la normalidad. Por una persona que está en estrés prolongado, por los factores que expliqué casi ahora, no tiene forma, el cuerpo no tiene forma de volver a la normalidad rápidamente. Pero como se mantiene en estrés continuo, eso sigue haciendo estragos en el cuerpo, estragos, hasta que a largo plazo destroza a la persona internamente hablando. Escuche esto, los humanos, nosotros los seres humanos, no sabemos cómo detener el estrés, provocando la misma reacción por estado psicológico. O sea, hay personas que tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Ya sea por maltrato, enfermedades, matrimonio pesado, etcétera. Y eso, estragos psicológicos, muchos seres humanos no saben cómo trabajarlo y generan la misma cantidad de cortisol día a día como si lo estuviera persiguiendo algún perro que lo fuese a morder. Por ejemplo, hay personas que están en el tapón y como van tarde se enfurecen, se enojan, eso genera un estrés y ese cortisol se eleva en ese momento, y en ese momento se eleva el azúcar en sangre, provocando un spike de insulina para poder bajar ese azúcar, etcétera. Pasa un sinnúmero de procedimientos en el cuerpo que uno no desea. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta
no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el cuerpo y para colmo se hacen adictas a ese proceso de segregar tanto cortisol todos los días. Ahora sí, la reacción después del estrés es lo más peligroso porque nos crea un sinsentido psicológico que nos ha engañado. Escucha esto, una persona que se mantiene en un constante estrés tiene mala salud. Obsérvalo, se enferman constantemente o están en depresión. Siempre tienen algo. Durante el año pasa algo desde el punto de vista de salud 2 o 3 veces al año a consecuencia de ese estrés. Y mira bien esto, en ese estudio que hizo este científico llamado Sapolsky, que él es neurobiólogo, él hizo este estudio con estos monos, pero es bien interesante, porque era una manada como de 100 a 120 monos, y él se dio cuenta que hay una jerarquía dentro de esa manada, y los que mandaban la manada eran los que menos estrés tenían y los que más felices eran. Y los subordinados, que eran ¿verdad? Los monitos común y corriente, los más débiles, los que no tenían ningún tipo de rango dentro de la jerarquía, eran los que mayor estrés tenían, eran más estrésicos. Y él también hizo un estudio en humanos y él pudo ver que en muchos trabajos las personas, los empleados de más bajo rango son los que mayor estrés tienen, mayor tensión, y eso hace el mismo efecto de generar cortisol en la persona día tras día, como si hubiese pasado un susto o hubiese tenido algún problema a nivel de alguna condición extrema. Escuchen esto, el estrés también produce úlceras estomacales, en los intestinos, en cualquier parte del cuerpo, el estrés produce úlceras. Hubo un momento dado en la historia donde hubo un tiempo que se decía el estrés provoca úlceras y los gastroenterólogos lo decían a sí mismos. Después de un estudio donde se demostró que las úlceras no la provocaba el estrés, era una bacteria en el sistema digestivo. Pero los últimos estudios demuestran que sí el estrés puede provocar úlceras y si la persona no pone de su parte, esa úlcera se puede agravar. Y mira bien, el cuerpo cuando produce estrés de más pierde la habilidad de regenerar las paredes estomacales y de defenderse contra las bacterias, por eso es que se producen las úlceras. El estrés, escucha esto, en el caso de los monos, los macacos, el estrés aumentaba los riesgos cardiovasculares, dañando las paredes arteriales. O sea que esos macacos, esos monos que se sometían a constante estrés por la vida que ellos llevaban de agresividad, porque se pasaban peleando, era tierra de nadie, por decirlo así, el estrés aumentaba el riesgo cardiovascular y las arterias no se expandían correctamente y la sangre no llegaba al corazón. Y esto puede provocar un ataque cardíaco. Y después el científico lo probó en humanos y pasaba lo mismo. Personas con estrés crónico aumenta el riesgo cardiovascular, que eso lo sabe cualquier médico, y esto es lo que acabo de explicar ahora. El estrés social y psicológico nos afecta el sistema cardiovascular, mi gente. El estrés crónico es capaz de matar células del cerebro, lo que afecta el aprendizaje y la memoria. Cuando una persona está sometida a estrés, observa a la persona cuando está en estrés. Por decirlo así, pierde la noción del tiempo, no sabe dónde dejó el celular, no sabe dónde dejó las llaves, se siente perdido, cambia, es decir, los circuitos eléctricos del cerebro tienden a cambiar, empiezan a cambiar, la persona se siente, no es la misma, solamente observe ese tipo de personas para que ustedes vean. El estrés prolongado te pone tonto, te pone bobo, el hipocampo se afecta, hace que en cortos periodos de tiempo te sea imposible recordar cosas que conoces perfectamente. El estrés, mi gente, nos hace sentir mal. ¿Por qué? ¿Por qué el estrés te hace sentir mal? Primero, escucha esto. El placer, ¿verdad?, está relacionado con la química cerebral igual que el estrés. Y se produce el placer cuando la dopamina se libera en el cerebro y se une a los receptores enviando señales de placer. Las personas con menos estrés tienen niveles de dopamina óptimos y las personas con estrés tienen niveles de dopamina bajos y los cerebros son muy lentos en el aprendizaje. Además, son personas que sufren más. ¿Por qué sufren más? Porque no importa el evento que le cause placer, como tiene poca dopamina, el placer es bien mínimo. Para ellos el sol no brilla, la vida le puede apestar, etcétera, pero es por eso mismo que acabo de explicar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en todo lo que genera placer, la dopamina es poca, o sea, que está en pocas cantidades, y por ende, para ellos, nada le provoca placer.
Y algo importante también, pero muy importante, es el estatus social. Escucha esto, hicieron unos estudios de diferentes estatus sociales y se dieron cuenta que mientras menor económicamente hablando el estatus social vivía la persona, más estrés vivían sometida por la deuda, porque si se enfermaba no tenían dinero, etcétera. O sea que el estatus social también juega un papel bien importante cuando hablamos de estrés en nuestro cuerpo. Y escucha esto, ahora sí vamos a lo más importante de esto, es que este aumento de cortisol en la sangre hace que el peso de nuestro cuerpo aumente, especialmente en la barriga, tanto del hombre como en la mujer. Los expertos en estrés dicen que hay una relación directa entre la grasa acumulada en la barriga, tanto del hombre como la mujer, hay una relación directa con el estrés. Ellos con tan solo mirar la barriga saben si la persona está bajo estrés o no está bajo estrés. El estrés cambia la forma en que la grasa se deposita en el cuerpo. Escucha esto. Ese cortisol que se genera crea un cambio en todo tu sistema endocrino y cambia la forma en que se deposita la grasa en el cuerpo. El estrés es la clave en la epidemia de la obesidad. Escucha bien. Y lo peor es que la grasa producida por el estrés es muy, pero que muy peligrosa. La grasa del abdomen es la más dañina que puede existir cuando es provocada por el estrés, porque se comporta de manera diferente y produce hormonas diferentes y sus componentes químicos tienen efectos diferentes en la salud. ¿Escucharon bien eso? El estrés hay que buscar la manera de reducirlo. Eso hoy día tiene que ser algo obligatorio, o sea, no hay opción, hay que reducir el estrés, porque ya se sabe que provoca daños devastadores en el cuerpo humano. Escucha esto, cuando tú estás sometido a estrés, el cuerpo, hay algo que se llama glicógeno, que lo almacena en el hígado, el cuerpo tira ese glicógeno a la sangre que se convierte en glucosa, porque estás estrésico, te sientes estresado por cualquier razón, no importa cuál. Por ende, se dispara insulina. Aunque no hayas comido, el estrés hace que la insulina se dispare, por lo que expliqué. Entonces, ese azúcar se empieza a convertir en grasa, pero tan solo eso, a la misma vez crea resistencia a la insulina, crea resistencia a la leptina, y ahí viene el gran problema. Cuando esas dos se combinan, resistencia a la insulina y a la leptina, tu cuerpo no tiene la capacidad de quemar grasa, ni produce las enzimas que queman grasa, y tú empiezas a ponerte cada día más gordo o gorda. Inclusive, hay personas que comen poco, 3 veces al día, 4 veces al día, comen poco, hacen dieta y aún así siguen subiendo de peso. ¿Pero por qué siguen subiendo de peso? Por lo que estoy explicando ahora, porque el estrés está convirtiendo ese glicógeno acumulado en el hígado en grasa, y la persona pues no lo sabe porque tiene que controlar el estrés. ¿Cómo tú sabes si tienes un estrés descontrolado? Para tú saber si tienes estrés descontrolado, mira tu sueño. Si tú durante la noche no duermes bien, tú tienes un nivel de cortisol muy alto, así de sencillo. Así es que se mide, esa es la manera más fácil que se puede medir el cortisol de manera física, ¿verdad? Ahora hay pruebas de sangre, hay otro tipo de pruebas que te pueden medir con exactitud el nivel de cortisol en sangre, y hay médicos que la hacen, hay otros que, pues que no, las pruebas que te hacen tienen que ver con otras enfermedades. Pero yo les invito a ustedes que si quieren saber cómo medir el estrés a través de la sangre, pues entren a Google y busquen en la página de mercola.com, que él sí sabe cómo hacerlo y te puede enviar hasta la prueba por internet. Gente, escucha esto, el estrés hace tanto daño inclusive antes que nosotros nos demos cuenta, aparte de que te pone obeso, por lo que expliqué. Escucha esto, hubo en 1944, en Holanda, a finales de 1944 en Holanda, en un invierno devastador, y para colmo, el ejército planeaba matar de hambre a todo el país. Esto se conoce como el invierno de la hambruna holandesa. Escucha esto, en esa época que acabo de explicar ahora, había muchas madres que estaban embarazadas y estaban pasando hambre. No había comida en Holanda en el 1944, no había comida. ¿Qué pasa? Todos esos fetos, esos niños, de esas madres que lograron sobrevivir esa hambruna, todos ellos, aunque estaban en la barriga de su mamá, hoy día
el 60% de ellos está sufriendo los efectos devastadores del estrés que generó su mamá cuando él estaba en el vientre, porque la química cerebral de ese niño se afectó ante el entorno que estaba viviendo la mamá y la experiencia de estrés. O sea, mi gente, que aunque una persona no haya nacido y esté en ese vientre o tenga 1, 2, 3, 4 añitos, que su memoria no, a esa edad son muy pocos los niños que pueden recordar, no importa, si fue sometido a algún estrés, ese estrés va a ser devastador para toda la vida. Y estas personas, de estos niños que lograron sobrevivir, hoy día la mayoría de ellos, el 60% de ellos, sufren sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes, un sinnúmero de condiciones que lo provocó el estrés. Y esto lo descubre una científica de California que le dio con estudiar a esas personas 60 años después de haber nacido. Y algo bien importante, mi gente, es lo siguiente: nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Qué pasa? En la punta de los cromosomas se encuentran los telómeros y estos se acortan con el estrés y la persona envejece más temprano. Hoy día se sabe, por ejemplo, si una persona está sometida al estrés y tiene 40 años, va a parecer de 46 años o hasta 50 años. De 6 a 10 años es lo que envejece una persona cuando está sometida al estrés. Escuche bien. Observe, por ejemplo, en Puerto Rico, observe a los gobernadores de Puerto Rico. La primera vez que salen electos, 4 años después, parece que le pasaron 10 años por encima. Obsérvelo, porque el estrés que se someten en ese cargo hace que envejezcan más rápido. Ahora, hay algo importante aquí. Si nosotros nos cuidamos en la alimentación, porque los efectos del cortisol nosotros podemos contrarrestarlo con buena alimentación y suplementación. Si nosotros logramos eso, nosotros podemos hacer que se produzca telomerasa, que esto puede regenerar los telómeros y por ende va a regenerar muchas células en tu cuerpo. Hay algo importante aquí que quiero que ustedes tengan en mente y es lo siguiente. Hay otro científico endocrinólogo que se llama Hans Selye. Este científico ya murió en 1982-84 más o menos. Pero esta persona tiene más de 1.700 estudios del estrés, más de 1.700 estudios, uno de los científicos más prominentes en este tema, y él dice que poder vencer el estrés y dominarlo tienes que entenderlo. Si tú no entiendes cómo es que funciona el estrés, el cortisol, la adrenalina en tu cuerpo, tú no puedes vencer ese estrés, jamás en la vida lo puedes vencer. Y él recomienda siempre que la persona tenga una buena alimentación, buena suplementación, pero más aún tiene que buscar ayuda psicológica. Por ejemplo, hay técnicas como la meditación, yoga, resilientes, aquí nosotros en Puerto Rico. Hay tipos de eventos como estos que ayudan a que esas personas se liberen emocionalmente y eso hace que su estrés disminuya en su cuerpo. Inclusive, hay estrés provocados por el propio organismo. Cuando una persona tiene alguna condición, bacteria o algún virus o se enfermó por alguna virus o bacteria, eso genera un estrés también en el cuerpo. Los hongos en el cuerpo, los parásitos, patógenos también generan estrés en el cuerpo, aunque tú no te des cuenta, genera ese estrés. El estrés tiene tres etapas. Está la etapa de alarma. La etapa del alarma viene siendo, por ejemplo, cuando alguien le va a dar una alergia, que es alérgico al polen, pues le da alergia, porque el cuerpo te está diciendo que algo mal hay. La segunda etapa es la resistencia. Hay gente que, por ejemplo, escucha esto, hay gente que empieza a aumentar de peso, a engordar, y eso es resistencia. El cuerpo se está resistiendo a algo, y esa es la segunda etapa del estrés. Y la tercera etapa es el agotamiento, es cuando las células colapsan. Ahí vienen las enfermedades cardiovasculares, diabetes, ataques cardíacos, problemas de salud, cáncer, etcétera. Esa es la tercera fase del estrés. Por eso es que tenemos que estar bien conscientes de qué es el estrés, entenderlo para poder dominarlo y poder revertir estas tres etapas. Y el estrés, aparte, tiene un punto emocional, pero también puede ser nutricional. Y hay unos estresores nutricionales. Hay muchísimos estresores nutricionales y también va a depender de la química de la persona, o sea, de su propia bioquímica, de su individualidad, como dice Basti. Hay personas que estresores como el gluten, el maíz, a otras personas le hacen mal los lácteos, a otras personas las carnes rojas, el arroz, depende de la persona.
Y hay personas que comen poquito, pero aumentan debido al aumento, a la gran cantidad de cortisol que tiene su cuerpo, mi gente. Y importante, es bien importante que uno de los productos principales, mi gente, que le tiene la compañía, porque hay algo que es real, o sea, el estrés constantemente está en nuestras vidas. Hay gente que tiene más, otros menos estrés. Pero si tú quieres combatir el estrés día a día, uno de los mejores productos para poder combatirlo es el Stress A. El Stress A es uno de los productos que nosotros tenemos, y este producto lo que hace es que reduce la producción excesiva del cortisol. Eso es lo que hace el Stress A. Relaja el sistema nervioso central y por ende también ayuda a absorber parte de ese cortisol que se genera por el estrés. Eso es lo que hace el Stress A. Ahora, no es que te tomes el Stress A cuando pases un coraje, un mal rato o algo así, porque no hace nada. Tienes que tomarlo constantemente. Si tú reconoces que está en un estrés constante, tienes que usarlo periódicamente para evitar esos estragos. Pero, importante, que hay mucho estrés que es provocado internamente por nuestros patógenos, y por eso es importante siempre, cuando hablamos del cortisol y bajar de peso, utilizar el cleanse. Han habido estudios de personas con infecciones de hongo cándida en su cuerpo. Cuando empiezan a disminuir la infección de hongo cándida, su cortisol en la sangre empieza a disminuir y por ende empiezan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia a la insulina y disminuye la resistencia a la leptina. Por eso es importante el clean, siempre la limpieza. Hay que ir descartando qué es lo que hace que nuestro cortisol suba, aparte de factores externos como psicológicos, problemas matrimoniales, familiares, económicos, no importa cuál de eso, pero internamente hay que ir descartando. Por eso el clean es sumamente importante en este proceso. Otro producto que siempre lo recomendamos es Matcha Energy, porque el matcha combinado con la clorofila, el Super Green, ayuda a disminuir el cortisol en la sangre, recoge ese cortisol, que ese cortisol está en tu cuerpo desactivando células, haciendo daño y ayuda a que ese cortisol se elimine del cuerpo, esa combinación. Y cuando una persona tiene niveles de cortisol alto o está sometido a niveles de estrés constantemente, los niveles de testosterona, estrógeno y progesterona empiezan a disminuir, tanto en el hombre testosterona, en la mujer el estrógeno y progesterona disminuye y crea unos desórdenes hormonales, en el hombre disfunción eréctil, otras condiciones más, en las mujeres desórdenes hormonales, y eso, cuando tú disminuyes ese cortisol en sangre, esas hormonas empiezan a mejorar, porque el cortisol está demostrado que el estrés afecta a la tiroides, eso está directamente relacionado. Otro producto sumamente importante es el Bone Fortify por la vitamina D3, porque la vitamina D3 aumenta la producción de las hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, y eso ayuda a que la persona tenga más vitalidad. Persona que tiene estrés es persona que no tiene deseos sexuales. Bone Fortify te va a ayudar mucho en lo que estoy hablando en estos momentos. Importante, que otro producto vital, pero bien vital, es la enzima digestiva. ¿Por qué la enzima digestiva? Enzym. Porque cuando tú tienes estrés, tu estómago no funciona igual. Te da acidez, te da reflujo, te da mala digestión, porque el cortisol, cuando una persona, acuérdate que la hormona del estrés, que es el cortisol, es para huir, es para correr, ¿verdad? Bueno, tiene unos beneficios aparte de eso, pero te prepara para correr. Y para tú correr, obviamente tu sistema digestivo no puede funcionar correctamente, o sea, deja de funcionar correctamente para que puedas correr y enfocarse en ese propósito. Y si estás en un estrés, tu sistema digestivo no funciona correctamente, por ende, no produce las enzimas necesarias para digerir esa comida y vas a tener problemas estomacales y por ende problemas intestinales. Y a la misma vez está demostrado que a mayor estrés, menor sistema inmunológico tiene la persona. El sistema inmune se va al piso, totalmente al piso. Y esa flora bacteriana, esa persona se llama disbiosis, se afecta. Eso se afecta en estas personas y lo hace más vulnerable a un número de condiciones y enfermedades a nivel gastrointestinal, y también el probiótico, el probiónico, es sumamente importante en este proceso de disminuir la cortisol en la sangre. Y mi gente, si tú estás en sobrepeso u obesidad,
También tenemos que hablar aquí del ayuno intermitente. Hay que ayudar intermitentemente, usando el balance antes del almuerzo, antes de la cena y seguir la regla 4-4-12, porque esos ayunos intermitentes, de la mañana desayunaste, puede ser la complete o tu desayuno preferido, esperas 4 horas y almuerzas, después del almuerzo esperas 4 horas y cena, después de la cena no comes más hasta otro día. Esos ayunos intermitentes está demostrado que ayudan a que la persona reduzca la resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, pero también está demostrado que ayuda y le enseña al cuerpo a quemar grasa, ¿ves? No a quemar azúcar. Y por eso es que estas personas empiezan a mejorar cuando tienen ese cortisol elevado, cuando hacen estas ayunas intermitentes, empiezan a ver mejoría desde el punto de vista de la pérdida de peso. Otro producto bien importante en este proceso, mi gente, es el omega 3. El omega 3 es vital en este proceso, ya que el omega 3 es un antiinflamatorio por naturaleza y a la misma vez ese omega 3 ayuda a purificar esa sangre que va al cerebro, y si hay un exceso de cortisol también puede ayudar a eso, porque ya está demostrado que el exceso de cortisol afecta a la neurona y lo han probado en rata. Cuando lo hacen escáner cerebral a las ratas que las someten a estrés, ellos ven que los circuitos eléctricos se desconectan, mueren neuronas. Por eso es importante el omega 3. Aparte de eso, usted tiene y sabe que si no está haciendo ejercicio, tiene que añadir el ejercicio. ¿Por qué tiene que añadir el ejercicio? Por lo menos 3 veces en semana de 15 a 30 minutos, porque después del ejercicio, las personas cuando van al baño a orinar, ahí en esa orina, la persona elimina el cortisol del cuerpo. El ejercicio ayuda a disminuir los niveles de cortisol, por eso es importante. Y los expertos en estrés recomiendan añadir el ejercicio a una buena alimentación. Cuando hablamos de buena alimentación es eliminar todos los carbohidratos refinados, todas las harinas refinadas, todos los alimentos procesados, todas las grasas malas. Solamente comer grasas buenas, carnes orgánicas, huevos orgánicos y carbohidratos que sean orgánicos, no procesados. Y usted va a ver una gran mejoría del punto de vista de este problema de lo que es el estrés. A mucha gente se le hace difícil bajar de peso. Han hecho todos los cambios y aún así siguen sin bajar de peso. Y es porque tienen que trabajar con el cortisol en la sangre. Si no trabajan con él, no hay forma de que bajen de peso, porque el cuerpo está produciendo azúcar a inconsciencia de ellos, y por ende hace que se almacene grasa, por eso es que ellos no bajan de peso. Gente, este sábado, 4 de junio, vas a tener uno de los mejores talleres que vas a poder asistir de nosotros en Unicity. Escucha bien, este taller que se llama Presentación y Negociación y Cierre Efectivo. Además, tenemos también identifica el perfil y el cuadrante de personalidad del prospecto y apertura de relación de negocios, el arte del seguimiento efectivo. Esto va a hacer que tú, como profesional de la industria y toda la persona que esté en serio en esto, logren aumentar sus volúmenes, tanto personales como de equipo, porque te vas a dar unas herramientas que te podrían costar años en adquirirlas. Créeme que es así, te puede costar muchos años adquirir esta herramienta y este sábado las vas a tener todas, incluye el almuerzo y la inversión solamente son $10 por persona, así que yo los invito a todos que se beneficien este sábado y hagan lo que tengan que hacer para que estén con Basti Rivera ese sábado. Gente, Dios los bendiga y buenas noches.